Vamos a dar, bueno, a permitir la entrada de Llanos para abrir el debate. Sí, 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 vale. Bueno, pues primero, antes de dar paso a las preguntas del público, no sé si aquí en la mesa tenéis algo que comentar. Bueno, me parece muy interesante y me hubiera gustado ver el aumento del porcentaje de THC en las muestras en relación con el aumento del porcentaje de CBD, ya que se dice que el CBD modela los efectos del THC. Sería interesante tener esta perspectiva. No sé si lo tenéis ya analizado o no. ¿A qué te refieres? ¿El porcentaje de CBD sí ha aumentado? Sí, dentro de la muestra. Si las muestras al llevar más THC llevan también más CBD, o si el THC reemplaza el CBD, baja el CBD y aumenta el THC. Depende del tipo de producto que estés buscando. Realmente son como dos mercados muy distintos, dos productos muy distintos, y no van en relación. Vale. O sea, normalmente tú tienes un producto psicoactivo, que ahí sí que hemos visto con el tiempo que han ido poniendo un poquito de CBD, de aquel trabajo de los breeders, de ir cruzando variedades para poder sacarlo. Y luego hay el producto medicinal. Y ahí sí que hemos visto que se van respetando las leyes, ¿no? Es decir, ratios altos, ¿no? Frente a CBD versus THC en medicinal, y sigue habiendo un ratio, ¿no?, muy a favor del psicoactivo en temas recreativos. Pero no hemos visto este cambio, no hemos visto que haya... No entra el CBD en los productos tipo recreativo que llevan mucho THC, no llegan a tener más CBD. No es una tendencia que vemos. Lo que sí que hemos visto es en productos recreativos con mucho CBD, y muy poco THC, que entran otros tipos de productos para... Pero sí que como el mercado recreativo sigue aceptando muy bien un poco de CBD, pero la que ya hay mucho CBD ya no gusta este producto, porque ya no son los mismos efectos. Vale. Sí, yo tenía una pregunta para Llanos. Me ha parecido muy interesante tu presentación y quería saber un poco qué papel juega los extractos de cannabis en Alemania comparado con los medicamentos, con las 3 opciones de medicamentos que tenéis allí en Alemania, porque te comento, ¿no? Yo he tenido alguna... Bueno, me ha llegado que aquí se querían introducir los extractos de cannabis y la verdad es que a nivel legislativo me deja un poco descolocado de qué son este tipo de extracto de cannabis, es decir, dónde los ubicaríamos dentro del papel terapéutico, en el sentido de que bien no son medicamentos, son extractos directos de planta, y quería saber un poco en Alemania qué experiencia tenéis con estos extractos de cannabis, es decir, ¿el médico prescribe el medicamento o se va más hacia el extracto? Un poco en este sentido. A ver, en Alemania tradicionalmente lo que se puede decir en Alemania, desde lo que expliqué, desde antes de la ley y hasta hoy en día, todavía se sigue usando mucho el dronabinol. El dronabinol porque fue la primera sustancia que era disponible aquí y era más aceptado porque los médicos alemanes pues también decían, vale, prefiero usar esta sustancia que solo una a lo que es todo. Ahora, desde que ha entrado la ley y ha seguido un poco, la gente ha asimilado un poco más de experiencia en cuanto al uso, se ve claramente que el dronabinol va bajando y va aumentando, por ejemplo, el flor o extracto. Entre otros también el Sativex, que ahora hablo un poco más tarde. Entonces, lo que aquí pasa en cuanto a la prescripción es, existiría la posibilidad de que yo escribo una receta y el farmacéutico me hace un extracto a base de la flor que lo podría prescribir. Esto existe, pero sería muy caro y prácticamente no se hace. Los extractos que están en la farmacia, hay 4 o 5 de 3 marcas grandes y son extractos a base de MCT oil antes era de uva, ahora es de MCT, yo creo, y que tienen unas proporciones ya fijas
Y hay la típica de 10-10, 10 miligramos por mililitra, hay uno predominante en THC y luego hay varias, un 4-1, y esto es lo que se está empezando a utilizar ahora cada vez más porque se ha visto pues, que en cuanto a la tolerancia, el tronabinol como sustancia, como monosubstancia, en mi experiencia clínica también se ha visto que es mucho menos, los pacientes no lo toleran tan bien, y crea más efectos secundarios, es más difícil, el margen terapéutico es más estrecho, hay más taquicardia y la tendencia va claramente hacia los que son los productos que respetan un poco más todo lo que es el efecto entourage y todo la composición de otros cannabinoides menores y terpenos que están presentes en la planta. No sé si había otra pregunta en cuanto a esto, no sé, tu pregunta era larga, no sé si he contestado. No, básicamente, bueno, por lo que me has comentado, estos extractos son directamente extractos de plantas, pero que tampoco tienen, o sea, no tienen la categoría legal de medicamento, sino que son extractos de plantas, digamos. Exactamente, no, va por la misma vía, es decir, que lo único que está realmente como medicamento terminado sería el Sativex, Epidiolex y Marinol Canemes, pero luego se permite el uso, va a la dirección como sería también, que se llama aquí Rezepturarzneimittel, que son medicamentos no terminados, sino son modificados a través del farmacéutico. Es decir, que el farmacéutico cuando da esto también cada vez hay que hacer, o por cada lote o cada vez, eso depende un poco de la región autónoma donde estás en Alemania, hay que hacer una prueba para, una cromatografía rápida para tener, claro, hay unos kits y unos tests para hacerlo, para realmente comprobar cuánto hay de THC y de CBD, etcétera, para asegurarlo, pero no es un medicamento terminado, ¿no? El farmacéutico tiene que modificarlo y controlarlo para poder dispensarlo al paciente. Claro, esto es que sí, creo que es una de las peculiaridades que tienen los países que tienen programas de cannabis medicinal, que lo que regulan no son medicamentos, está el medicamento que es el Sativex, por un lado, pero dentro del Sativex convive con una variedad de productos que lo único que se les exige es que tengan cierta calidad farmacéutica y que estén fabricados de acuerdo con buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que es lo que entiendo que muchas veces se pide a los programas de cannabis medicinales, incluso lo que se pediría aquí en Cataluña o en España. No sé hasta qué punto esto sería posible aquí en nuestro contexto. A ver, con la legislación. Sí, nosotros el hecho de tener un medicamento como Sativex en nuestro mercado tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes respecto al uso de otras alternativas, ¿no? En este caso, por lo que yo he podido tratar y he podido hablar, no estaría la puerta cerrada a hacer estudios o a permitir estudios basados en extractos, pero yo siempre que me han comentado, siempre he dicho lo mismo, es decir, hay una opción terapéutica disponible, que por un lado es una ventaja, pero por otro lado es un inconveniente, es decir, os pasaría lo mismo que nos pasó a nosotros cuando hicimos el estudio del cannabis inicialmente, ¿no? Os pedirían que fueran pacientes que hubieran estado tratados con Sativex y que no hubieran respondido a Sativex para poder abrir la puerta a utilizar en este caso pues extractos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que por esa vía, y cuando alguna vez he tenido alguna reunión con personas que me han comentado desarrollar este tipo de estudios, siempre los he dicho, digo, tenemos unas normas del juego que nos pueden gustar más o menos, pero que están allí, que si queremos abrir esa puerta es utilizar primero el Sativex, ¿vale? O que sean pacientes que no han respondido a Sativex y a partir de ahí podremos utilizar otro tipo de medicamentos o otro tipo de extractos que puedan abrir esa puerta. Porque tenemos esta situación en este momento. Yo tengo una pregunta en cuanto a esto, y es decir que has dicho que hay una alternativa terapéutica disponible y se debería usar primeramente esta. A ver, una terapia, en Alemania hay los primeros estudios, he dicho que hay estos datos que se están obteniendo a través del cuestionario que se hace, y en del intermedio de hace un año ahora atrás se ha visto claramente que la cantidad de pacientes, porque está diferenciado entre Sativex, flores, extractos, tronabinol, y en los pacientes con Sativex se ha visto algo que va claramente a la misma línea que nosotros podemos decir de la práctica clínica en Calapa Clínica ahora de los últimos 5 años, o aquí en Alemania también. Y es por la composición del Sativex. Se ve que casi la mitad de los pacientes al mes o a los 3 meses tienen que dejar el tratamiento porque tienen irritaciones de la mucosa oral. Es decir, que el Sativex funciona muy bien
cuando hablamos de paliativos y queremos mejorar la situación para un par de semanitas. Cuando hablamos de pacientes crónicos a largo plazo, el Sativex en muy pocos casos nos ayuda a un tratamiento a largo plazo, porque si miramos la cantidad de pacientes que lo tolera durante un año, baja muchísimo. Además, tenemos con el Sativex un poco el problema de que es una proporción fija entre cannabinoides, entre CBD y THC, y dependiendo de la enfermedad que queremos tratar, esto no es una alternativa de tratamiento, porque hay claramente enfermedades que necesitan un tratamiento predominantemente de CBD o de THC o de otros cannabinoides que ni siquiera todavía han entrado en la discusión. Es decir, que el Sativex es una herramienta muy útil para una situación muy concreta, muy determinada, pero no es un medicamento que nos ayuda para todo lo que son los pacientes que deben ser o pueden ser tratados con cannabinoides, sino es solamente para una situación muy concreta, no es para todo. Porque principalmente no nos permite trabajar como médicos como queremos, porque ni siquiera lo podemos subir y bajar las dos cosas, CBD y THC al mismo tiempo. Es lo único que se puede hacer. Pero entrando más en el tema, es necesario mucho más que esto. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Lo que sucede es, yo en este sentido hablo de mi experiencia, ¿no? Que en el momento de que introdujimos el Sativex aquí en Cataluña, tuvimos estos fuertes criterios de exclusión y sabiendo un poco cómo respira la administración, en este caso la Agencia Española del Medicamento en este sentido, pues lo más probable es que nos pidieran, ¿no?, que estos pacientes hubieran estado tratados con Sativex anteriormente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y habría que justificarlo muy bien en un protocolo de estudio, el hecho de no haber tratado a estos pacientes en la línea que comentas, ¿no? En la línea de que se trata de una medicación con dosis fija, con unas proporciones fijas, y que a partir de ahí existen otras alternativas terapéuticas en las cuales se puede variar esta composición. Pero yo quería situarme en la situación extrema, conociendo un poco la opinión en este sentido de las agencias reguladoras de aquí España, ¿no? De que realmente para abrir esa puerta lo primero que te van a pedir seguramente es haber sido tratado con pacientes con Sativex, en este caso. Claro, pero depende del tipo de dolencia al que te dirijas y depende del tipo de población, porque, por ejemplo, un niño, empezar con estas cantidades de THC no es contraproducente, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Las madres, los padres, estos nos lo cuentan, ¿no? Al final, lo que nos va mejor son los aceites, porque aquí hacemos nuestras combinaciones y al final es que depende del niño, ¿no? Entonces, como el cannabis medicinal es como un fármaco que en realidad es algo mucho más complejo, ¿no? Son centenares de cannabinoides que tienen sinergia entre ellos y al final son un montón de dolencias súper distintas entre ellas, que al final no es como un fármaco que nos imaginamos, ¿no? Dolencia, ¿no? Principio activo. Pero estamos hablando de algo mucho más complejo. O sea que para mí a nivel ¿no? como farmacéutica no me encaja, ¿no? Que tengas que pasar, ¿no? por haber fallado por un Sativex para poder investigar eso, porque estamos hablando de dos dolencias distintas o varias y tipos de medicaciones distintas. Yo creo que hay dos líneas que van juntas, pero que a la vez van separadas, ¿no? Es decir, yo creo que en relación a la evidencia científica y en relación a los diferentes a la diferente composición del cannabis podemos estar de acuerdo, y además cada enfermedad es un mundo, y nos lo demostraba también ese primer estudio que hicimos en el que en función de la enfermedad necesitabas unas pulverizaciones, necesitabas otras y era absolutamente distinto. Eso nos pondremos de acuerdo rápidamente. El problema es la otra vía, ¿no? La vía legal, digamos, ¿no? Entonces, en la vía legal es donde existe ese embudo en el que, digamos, la legislación que tenemos es más tradicional en este sentido y lo va a intentar someter todo al mismo circuito de, cuando yo hablo de medicamento, en este caso concreto no hablo de otras sustancias, pero si seguimos el circuito del medicamento, pues para tener un medicamento basado en extracto de cannabis vamos a tener que afrontar lo que hay ahora en este momento en el mercado español, la situación legal en este sentido y los estudios que nos pedirían, ¿no? Y en ese sentido, ahí las reglas del juego de entrada son esas. Digo, de entrada. Luego las reglas de juego están también para que las intentemos promover y cambiar y busquemos otras alternativas. Pero yo creo que
que como administración que estoy aquí, creo que os tengo que poner en conocimiento de esta es la vía, esta es la partida que tenemos en este momento, ¿vale? Si queremos cambiar las reglas del juego, se pueden promover o se pueden intentar hacer cosas, pero cuidado porque eso es un embudo. Y entonces nos vamos a un camino en el que cambiar totalmente el paradigma de las reglas del juego no nos van a dejar. Entonces hay que saber concretamente qué se quiere hacer y qué se puede hacer, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, lo que os decía, tener el Sativex en el mercado tiene su parte buena, pero también tiene su contrapartida, que es el decir, bueno, lo primero que te va a decir una agencia reguladora aquí es, ya hay un medicamento en el mercado, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, a partir de aquí, entrar en evidencia científica, que la hay de sobras, bueno, es un terreno en el que poco a poco hay que intentar cambiar las reglas del juego, pero eso hay que hacerlo, digamos, de una manera muy concienciada desde un punto de vista técnico, es decir, que ya estar muy respaldado por la evidencia científica, estar, como dice Llanos, decir que el Sativex no funciona porque hay evidencia científica, que en estos medicamentos, que en estas situaciones no puede funcionar porque la dosis fija no es recomendable. Es decir, hay que hacer un desarrollo técnico apoyado en la evidencia científica muy importante para poder entrar por la vía del medicamento, ¿no? Y yo creo que matizando esto, creo que la existencia que se ha comentado, ¿no? de otros productos, algunos de ellos que se pueden disponer en las farmacias y que realmente no sabes muy bien el origen ni la calidad de esos productos, eso no nos ayuda tampoco. Yeah. Entonces, porque al final, es que a mí me ha pasado también estando dentro de la administración, al final hablar de cannabis dentro de la administración es, lo que os comentaba, es no. ¿Por qué? Porque la situación que se ve es la que se ve, y se ve que hay muchos productos que no se sabe bien de dónde salen, de qué composición tienen, y esa composición, como se ha comentado en la charla anterior, viene del extracto de la planta, de la flor, de dónde viene ese producto, es decir, y luego que muchas veces da la sensación de que la demanda de cannabis, bueno, la sensación no, es que la demanda de cannabis para uso terapéutico es menor que para la de uso recreativo, mucho menor, con lo cual da la sensación de que muchos productos salen con la doble vertiente, ¿no? Como la de intentar aprovechar, digo la situación que se tiene a veces, que se tiene la sensación de aprovechar un doble mercado, ¿vale? Que es lo que decía antes en mi exposición al final, ¿no? Intentar separarnos mucho de lo que sería la banda del uso recreativo, porque eso a nivel de administración no nos favorece en nada. Sí, pero eso no es verdad, porque los productos tan distintos que responden a necesidades tan distintas que no es verdad que productos que sean destinados para el uso medicinal se aprovechen para el recreativo. Sí que es verdad que todo el movimiento se aprovecha, pero no los productos en concreto. Te lo traspaso porque, claro, al final tú ves la vulnerabilidad de estas familias, ¿no? Que se encuentran en que el Sativex en la mayoría de los casos no funciona para este tipo de dolencias y por lo tanto se encuentran delante de un mercado no regulado y teniéndose que buscar la vida literalmente, ¿no? Estas madres que decían es que al final, ¿no? Porque tú puedes pagar por estos aceites, pero no todo el mundo tiene el dinero. Al final los tratamientos son caros porque entras totalmente en un mundo en que no está regulado y por lo tanto hay productos en el mercado muy buenos y que funcionan muy bien, pero hay que pagarlos. Y no todas las familias están. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente al final se va buscando la manera, ¿no? Si no hay respuesta administrativa, pues se van buscando la manera. Lo que pasa es que al final son gente vulnerable, ¿no? Y están delante de un mercado que no siempre brilla por sus buenas intenciones. Entonces ahí es donde, ¿no? Para mí esto es la denuncia, ¿no? Es decir, hay una situación, hay una necesidad y el mercado no puede cubrir las necesidades que... Creo que esto va a salir reiteradamente a lo largo de la mañana. Ahora viene la mesa de las aplicaciones terapéuticas, luego por la tarde también se hablará de cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de utilizar productos farmacéuticos, de productos artesanales. Creo que es una realidad que está encima de la mesa y veremos cómo la vamos abordando. Muchas gracias, nos hemos comido el tiempo. Sí. Muchas gracias.